vamos a tener puntualidad checa, puntualidad centroeuropea para dar inicio. Si hay alguna religión en Centro de Europa es la puntualidad. En eso creen todos. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por estar en esta tercera y última parte de este seminario sobre Václav Havel y su pensamiento. Hoy vamos a introducirnos en los textos que escribió Havel, en algunos de los ensayos más importantes de él, porque esto es lo que él después va a tratar de plasmar siendo presidente. Y nos va a explicar cómo es que se fue forjando ese movimiento disidente, en qué ideas creían, en qué estaban de acuerdo, en qué estaban en desacuerdo entre ellos. Hemos remarcado bastante la heterogeneidad de todo ese movimiento disidente en el cual había personas de muy diferentes orígenes y corrientes ideológicas, un movimiento disidente en el cual había creyentes, ateos, agnósticos, sacerdotes, trotskistas, socialcristianos, conservadores, liberales, socialdemócratas, es decir, que eran excomunistas o algunos que habían estado con Alexander Dubček. Es decir, que era bastante variado, no solo en cuanto al pensamiento y su formación, sino también en cuanto a qué hacer para que este régimen terminara en lo inmediato o por lo menos a mediano plazo. Me escucho. Lo cierto es que lo que vamos a ver es que en su gran mayoría eran intelectuales, eran profesores universitarios, científicos, artistas, escritores, y que lo que podían hacer en ese contexto de disidencia era reunirse, pensar, escribir, tratar de difundir sus ideas, porque no había mucho más margen que eso. ¿Sí? La política era un monopolio de un solo partido, del Partido Comunista. No había mucho más margen porque también tengamos en cuenta que la forma de expresarse y de comunicar de esa disidencia era a través de los Samizdat, estas publicaciones clandestinas, secretas, que apenas se podían multiplicar, que se conocía mucho más de la disidencia fuera de Checoslovaquia que dentro, por lo cual para muchas personas, personas corrientes de Checoslovaquia, todo lo que hacía el movimiento disidente, lo que se sabía era a través de la versión oficial, es decir, lo que les contaban de la anticarta. Y algunas pocas cosas se podían conocer a través de la correspondencia que llegaba en forma clandestina, por lo que podía llegar a circular este grupo disidente, estos grupos disidentes, ¿no? Porque había muchos grupos mano a mano, boca a boca, o lo que se podía llegar a conocer a través de las radios extranjeras, como Radio Europa Libre o Radio Liberty, que transmitían desde Múnich, la República Federal Alemana, desde el sur de Alemania, en distintos idiomas hacia Europa Oriental. Había transmisiones en checo, polaco, húngaro, eslovaco, ruso, en diferentes horarios, y que obviamente estas transmisiones siempre eran interrumpidas por las emisoras oficiales, ¿no? Había interferencia muy fuerte, pero algo podía llegar a escucharse cada tanto. De modo que es muy poco el margen de acción, y si digo poco soy generoso, porque en realidad era prácticamente mínimo lo que podían hacer, pero vamos a ver, vamos a hacer un pequeño spoileo, ¿no? Pensando en qué es lo que ocurre después, vamos a hacer algún adelanto, ¿no? Como para quizás podamos hacer otro seminario más específico, un poquito más adelante, sobre cómo es que fue Havel en la presidencia y cómo fue el foro cívico, y cómo fue todo ese movimiento sumamente interesante, porque ahí es donde se plasma mucho del pensamiento de la Carta 77 y de todo el movimiento disidente. Pero bueno,
Entonces, vamos a ver que Havel como ensayista comienza sobre todo a desplegar su pensamiento a partir de los años 70, es decir, después del fracaso de este experimento del socialismo con rostro humano que intenta Alexander Dubček en 1968 y que en esto que se conoce como el régimen de la normalización, entre 1969 hasta 1989, lleva adelante el grupo más stalinista dentro del Partido Comunista Checoslovaco, que básicamente lo que quiere hacer es congelar la sociedad, congelarla, volver a una sociedad absolutamente apática, conformista, y que la forma de canalizar, digamos, las inquietudes era a través de un tipo de consumo muy elemental, un consumo de cuestiones muy básicas, pero que tengamos en cuenta dentro del bloque de Europa Oriental, Checoslovaquia, Alemania Oriental, Hungría, eran los más desarrollados dentro de ese bloque, los que mejor nivel de vida incluso tenían, incluso comparándolos con la propia Unión Soviética. Havel comienza su, digamos, a escribir una serie de ensayos y acá tenemos que tener en cuenta que estos ensayos no eran algo privado. La característica de Carta 77 es que todo esto se hacía público en la medida de lo posible, ¿no? Pero no era un tipo de literatura que quedara, el objetivo fuera que quedara en manos de pocas personas. De hecho, escribe un par de cartas a Gustav Husak, el presidente de Checoslovaquia, de la República Socialista Checoslovaca. Escribe dos cartas, digamos, esas dos cartas son las que lo llevan a la prisión, en definitiva, ¿no? Pero, y toda su actuación. Pero, ¿por qué hacen esto público, no? Hacen esto público porque en realidad ellos entendían que no había nada que ocultar. ¿Por qué un ciudadano no puede expresarse libremente? ¿Por qué se va a quedar en silencio? Si es lo que se espera de un ciudadano, que hable, que opine, que se exprese, que haga sus demandas. Bueno, esto es lo que entendía Carta 77, que no estaban haciendo nada malo, de hecho estaban haciendo algo positivo, y de hecho una de las grandes críticas que se hacía a Carta 77 es que ponían su nombre, su apellido, su dirección, con lo cual podía ir inmediatamente la policía o la seguridad de Estado a detenerlos, a hacer una redada, porque sabían quiénes eran, dónde vivían, qué hacían, que era muy fácil detenerlos. Bueno, estas primeras cartas que escribe Havel al presidente Husak, básicamente lo que le está diciendo es, nosotros vivimos en una sociedad en la cual nos estamos conduciendo por el miedo. Es decir, los estudiantes hacen que estudian, los maestros hacen que enseñan, todos hacemos como que creemos en lo que se está diciendo, lo que se está enseñando, los trabajadores hacen que trabajan y hacemos que votamos, porque estamos votando a un solo partido, no hay muchas opciones. Y hacemos como que estamos todos de acuerdo. Pero ¿por qué ocurre esto? Básicamente por el miedo. Es decir, el miedo es que es un sentimiento que está permanente, simulamos que llevamos una vida normal, que estamos todos de acuerdo, que hay unanimidad con respecto al apoyo al partido, pero lo cierto es que lo que básicamente todos hacemos es por miedo. Esto es lo que él plantea en estas cartas a Husak, que obviamente le respondieron que el presidente no tenía interés en leer estas cartas. Luego lo va a transformar en un ensayo muy poderoso que se llama El poder de los sin poder. Ese ensayo es realmente extraordinario porque ahí él desarrolla lo que él llama el post-totalitarismo. Es decir, que vamos a adentrarnos en ese ensayo que va a ser sumamente influyente en el mundo de la disidencia en Europa Oriental. Y lo que plantea es lo siguiente. Él parte de una situación cotidiana que a nosotros nos puede parecer muy extraña, pero es una situación cotidiana, que es la de un verdulero
que cuando abre su comercio todas las mañanas coloca entre las verduras un cartel que dice "Proletarios del mundo unidos". Es un poco extraño, ¿no? Ver esto entre las zanahorias, los tomates, las lechugas, ver un cartel que diga "Proletarios del mundo unidos". Pero bueno, esto lo ponía todas las mañanas entre las verduras. Iba una cliente a comprar y veía este cartel y no le llamaba la atención, porque esto era una rutina, es decir, en todos lados había este tipo de carteles. Esta mujer, cuando llegaba a su oficina o su trabajo, también iba a tener algún cartel que dijera algo similar, y entonces Havel se interroga: ¿al verdulero realmente le preocupa la unión de todos los proletarios del mundo? ¿Realmente es un proletario tan comprometido para poner eso todas las mañanas, ahí entre las lechugas, esto de proletarios del mundo unidos? No, la verdad que no, la verdad que no. ¿Por qué lo hace? Bueno, Havel se empieza a indagar por qué hace eso y por qué los clientes hacen eso y por qué todo el mundo empieza a replicar toda esta señalética en todos lados, ¿no? Porque uno era muy sistemático esto, ¿no? Eh, Había fotos del secretario del partido, no solo en los lugares oficiales, sino también en las aulas, en los pasillos, en cada oficina, en cada lugar había estas, multiplicado por todos lados estas fotos. Entonces, ¿por qué se hacía esto? ¿Tanta adhesión había? ¿Tanta unanimidad? No, lo que plantea Havel es, bueno, básicamente el verdulero coloca esto, digamos, en su comercio porque podría ser sincero, ¿no? Podría ser sincero y poner un cartel que diga "tengo miedo y obedezco". Lo que pasa es que nadie pretendía que fuera tan sincero. Es decir, sería una sinceridad sumamente humillante. Entonces se colocaba este tipo de carteles y todos seguían colocando este tipo de carteles y hacer que se votaba y hacer que se trabajaba y repetir las consignas del partido una y otra vez, porque esto constituía un sistema de señales hacia arriba. Es decir, en vez de decir "tengo miedo y obedezco", es simplemente colocar esto en forma rutinaria y yo transmito la señal de que tengo miedo y obedezco, pero no lo puedo decir en esa forma tan humillante. Entonces, esto se empieza a replicar por todos lados y esto se transforma en un autototalitarismo. Es decir, que uno comienza a autocensurarse en sus expresiones, en lo que dice, en lo que hace y demás, porque es una forma de, bueno, de mostrar algún tipo de conformidad, ¿no? No por convicción, sino porque uno está transmitiendo permanentemente estas señales hacia el poder. Entonces, Abel dice: ¿qué pasa si un día este verdulero dice, yo no pongo más este cartel? La verdad estoy cansado de colocar esto, a mí no me interesa la unión de los proletarios del mundo, no lo pongo más. ¿Qué significaría eso? Eso significaría vivir en la verdad. Es decir, esta persona tomaría conciencia de que quiere vivir en la verdad, pero ¿qué ocurre? Si él no coloca esto, va a ser denunciado. Es decir, hay todo un entorno que lo va a denunciar. ¿Por convicción? No, porque consideran que también es su deber mantener este sistema. Y esto es lo que llama Havel el post-totalitarismo. Es decir, ya no hay los juicios y los fusilamientos y toda esa etapa que fue tan intensa con el estalinismo. Ya no existe toda esa dinámica de la persecución y las purgas y todo ese ambiente de histeria que llevaba a la gente a denunciar permanentemente y a ir a los tribunales, a hostigar a los acusados y a los testigos. Ya no existe eso. Lo que existe es un control en el que todos toman parte en esto del post-totalitarismo. Es decir, todos nos volvemos agentes totalitarios y nos da miedo que otro se salga del sistema. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo
yo tengo intenciones de cambiar el auto, ¿no? Y bueno, si yo denuncio, voy a ganar más puntaje ideológico, entonces voy a denunciar a otros y con esto voy a ganar puntaje, ¿no? Voy a ganarme el apoyo del partido, voy a poder tomar más vacaciones en Bulgaria, mis hijos se van a poder asegurar ingresar a la universidad con este puntaje ideológico. Y esto, digamos, ¿quiénes participan? Prácticamente toda la población participa en esto. Cuando se abren los archivos en los años 90 en adelante, se encuentra que prácticamente toda la población ha denunciado. Es decir, todos han participado en algún momento en este tipo de denuncias, porque eso es a lo que lleva el sistema, a que todos nos convirtamos en cómplices, en mayor o menor grado, mayor o menor responsabilidad. Entonces lo que plantea Havel es, bueno, un día este verdulero, es decir, no coloco más el cartel. Y ahí es donde él decide vivir en la verdad. Dice, basta, no tengo más miedo, no lo coloco más. Bueno, lo que va a pasar es que va a recibir la denuncia de todo el resto. ¿Y eso qué va a significar? Bueno, el precio de vivir en la verdad significa que ya no va a poder trabajar más ahí, va a tener que ir a trabajar a esto que siempre me cuesta encontrar la traducción. Yo lo pienso en checo, ¿no? Tovarna, que es el centro de calefacción central de la ciudad, que había que tirar leña y carbón permanentemente para mantener la calefacción centralizada de la ciudad, o ir a trabajar al cementerio, o ir a trabajar eh, cavando fosas en el cementerio, o limpiando vidrios, como le pasaba al médico de Milán Kundera en La insoportable levedad del ser, ¿no? Es decir, eso es lo que le pasa. Es decir, y pierde su departamento, que estaba bien ubicado, ahora lo van a mandar a otro lado, y sus hijos van a perder el puntaje y no va a poder tomar vacaciones, es decir, que, y sus amigos dejan de hablarle, ya los amigos se pierden, ¿no? Porque ya nadie se quiere juntar con alguien que está visto como un disidente, los propios familiares empiezan a apartarse, pues bueno, mirá, vos haces cosas peligrosas, yo no me quiero juntar con vos, porque me van a empezar a interrogar, me empiezan a ver. Entonces, lo que plantea Havel es, sí, si pocas personas deciden vivir en la verdad, esto no genera un cambio. Pero ¿qué pasa si un día todos empiezan a vivir en la verdad? Y ahí el sistema se desmorona. Y si cada vez más personas, en vez de decir vivir en la mentira, comienzan a vivir en la verdad, el sistema se desmorona. Y esto es lo que Havel llama la revolución existencial. Es decir, que el hecho de que las personas decidan vivir en la verdad se transforma en una revolución existencial. ¿Y qué es lo que pensaba Havel para después de esa revolución existencial? Y esto es lo más interesante. Bueno, Havel, como muchos disidentes, y esto es un tema sumamente interesante, es que tenían una profunda desconfianza de los partidos políticos. ¿En qué sentido? Bueno, esto tiene que ver justamente con que ellos vivieron en un sistema donde había un partido político todopoderoso. Un partido, ¿no? La palabra partido viene de parte, ¿no? Es una parte, que es en este caso, es un partido que se transforma en un todo, ¿sí? Toma todo. Y es un sistema, era un sistema de partido-estado, es decir, el partido era el que utilizaba al Estado como un instrumento de dominación, pero era el partido el que tomaba las decisiones. Entonces, lo que hoy se sostiene es que, bueno, a ver, como la experiencia es que había un partido, es lógico que desconfiaran de los partidos en ese momento los disidentes, y esto ocurre tanto en Checoslovaquia como en Polonia. Polonia, el movimiento disidente más importante va a ser el sindicato Solidaridad, que luego se va a transformar en un partido, pero en principio es un movimiento sindical. Entonces, Havel tiene una profunda desconfianza por los partidos, es decir, no solo del Partido Comunista, sino también con respecto a las democracias, que tampoco él entendía muy bien cómo funcionaba el sistema. Entonces, lo que plantea es lo que él va a llamar la posdemocracia. La posdemocracia
que él intentó en algún momento llevarlo adelante y se va a encontrar con que no era viable, no era posible. Él lo que planteaba es, bueno, terminemos con este sistema de los partidos, porque un partido es siempre algo disciplinado, es jerárquico, ¿no? Y lo que tiene que haber es que el Parlamento, las legislaturas, lo que nosotros llamaríamos los consejos deliberantes, las alcaldías, lo que tiene que haber es que haya personas que, eh, que obviamente surjan de la sociedad civil, que sean ciudadanos o vecinos destacados, que surjan de la sociedad civil y que sean personalidades con una trayectoria propia las que legislen. Es decir, que lo que él va a pretender es que los partidos pierdan importancia y que incluso los movimientos sociales sean los que toman el protagonismo y que la posdemocracia sean un poco los movimientos sociales incluso los que legislen. Y él, claro, parte de que primero que parte de la experiencia que se estaba desarrollando en el mundo disidente, en el sentido de, bueno, era posible que personas con pensamientos tan distintos, tan disímiles, se pudieran poner de acuerdo en consensos básicos, ¿no? De que buscar, dialogar, negociar permanentemente, hablar, hasta llegar a un punto en común en el que todos pudieran sentirse representados y entonces eso es lo que se iba a aplicar. Y él decía, bueno, si hay partidos, lo que va a haber es un choque, es la imposición de unos sobre otros, una mayoría circunstancial se va a imponer sobre otros, y eso no es, digamos, una verdadera democracia. Entonces lo que dice, bueno, lo que hay que hacer es llegar a la posdemocracia. ¿Por qué? Porque él sostenía, luego, después de siendo presidente, digamos, a los pocos años, él va a abandonar todo esto, pero yo tengo que explicarlo para que se entienda qué es lo que en principio trató de llevar adelante. Él va a sostener, bueno, hay superestructuras que están dominando a las personas, tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental, y que hay que romper con esas superestructuras. Y es decir, que tienen que volver a tomar contacto directamente las personas y que puedan resolver su propio destino con un gran compromiso cívico. La idea de él era que esto fuera una especie de gran ágora, ¿no? Donde todos los ciudadanos pudieran reunirse, que pudieran participar, es decir, que una especie de democracia directa en la que participara activamente la ciudadanía. Es un poco el modelo que él tenía, que obviamente, ¿qué tiene que ver? Bueno, primero con la falta de política que había en ese tiempo, en el sentido, no había un debate público, no había una agenda pública, todo estaba monopolizado por el Partido Comunista, de modo que había una enorme desconfianza hacia los partidos y que él buscaba que las personas no estuvieran disciplinadas u organizadas de acuerdo a sus ideas, ¿no? Sino que cada uno hablara libremente y llegara a algún tipo de acuerdo. Esto es lo que él después trata de plasmar cuando, a partir del foro cívico. Es decir, que en 1989, el 19 de noviembre de 1989, se forma el foro cívico para oponerse al régimen comunista. El 17 de noviembre lo que ocurre es que se da una manifestación de estudiantes que es severamente reprimida. Esto lleva a que 2 días después, en el teatro La Terna Mágica, o sería Linterna Mágica, se forma el foro cívico en un teatro donde se hacía este género tan particular del teatro negro de Praga, y ahí es donde se forma el foro cívico y ahí aparece todo el mundo disidente, ¿no? Todos los disidentes aparecen, Carta 77 y todas las agrupaciones disidentes se reúnen ahí y, eh, y participan los estudiantes y participan los artistas de teatro, ¿no? Y de hecho lo que se plantea es esto, la idea de la postdemocracia. Ahora bien, en principio está la palabra foro, ¿no? ¿Por qué? Porque Havel lo que quería es que esto fuera un gran foro,
¿no? El ágora griega, el foro romano, que participaran todos los ciudadanos. Timothy Garton Ash, que escribió sobre esto porque él estuvo presente en las primeras semanas del foro cívico, cuenta que se juntaban 200 personas para discutir cómo hacer un comunicado de prensa. No es muy práctico, ¿no? Claramente no es muy práctico porque imagínense 200 personas que se juntan a discutir cada palabra y esto sí y esto no, se hacía bastante inviable. Pero bueno, eso tenía que ver con, primero con esa falta de experiencia práctica de la política y por otro lado esta idea de que todos debían participar y opinar. El foro cívico no tenía un presidente, tenía voceros, al igual que la Carta 77. Reunía a quienes, a todos los ciudadanos que no fueran miembros del Partido Comunista. Es decir, que era un país de más de 10 millones de personas, prácticamente 9 millones teóricamente eran parte del foro cívico. Entonces, claro, había una enorme heterogeneidad. Había algunos partidos que, primero había algunos partidos que existían porque lo que ocurría en Europa Oriental es que este modelo de las llamadas democracias populares, eh, teóricamente había un partido comunista y otros partidos que acompañaban al Partido Comunista en la construcción del socialismo, ¿no? Estaba el Partido Social Nacional, el Partido Popular, el Partido Demócrata de Eslovaquia, ¿no? Que en realidad eran sellos de goma, pero que después en esa transición se convirtieron sumamente importantes. Pero lo cierto es que eh, teóricamente todos los ciudadanos podían formar parte del foro cívico, ¿no? Lo que ocurre en esas primeras etapas es que había 4 o 5 foros cívicos en cada ciudad que competían entre sí, que todo el mundo se peleaba, discutían, nadie sabía quién tenía que escuchar, ¿no? Había 2, 3 foros cívicos en una misma fábrica, en una misma escuela, o sea que era bastante caótico. Pero todo esto tenía que ver con esa idea que planteaba Havel de que, bueno, todos tenían que participar y hablar y opinar y expresarse. Y se empiezan a formar algunos partidos muy chiquitos dentro del foro cívico. Y Havel decía, no, no tiene que haber partidos, no, no tiene que haber nada de esto, pero bueno, los dejamos existir. Creo que soy la única persona que se dedicó a leer las actas de ese grupo de partidos pequeños que había dentro del foro cívico y que se quejaban todo el tiempo, no nos escuchan, ¿qué nos pasa? Tenemos que hacernos sentir. Y de hecho, incluso Havel lo que busca es un sistema electoral que le dé representación a las personas, ¿no? No a los partidos, a las personas. E incluso, esto es muy interesante, porque incluso en un momento el foro cívico llega a discutir cómo hacer un régimen electoral y dicen, bueno, usemos el sistema uninominal. Porque, ¿qué pasaba? En Checoslovaquia, en Polonia, lo que se usaba era el sistema uninominal, es decir, cada ciudadano votaba un diputado. ¿Por qué? Porque había un partido. ¿Para qué votar más? Y lo que decide el foro cívico, esto es sumamente interesante, dice, no, si usamos este sistema, puede ser que ganemos todas las bancas. Y no puede ser que ganemos todas las bancas. No va a pasar como en Polonia, que Solidaridad ganó todas las bancas. Tenemos que usar un sistema donde haya representación de muchos partidos. Es decir, es muy interesante cómo es que el propio foro cívico decide limitar su poder. Dicen, no podemos ganar y tener el 99% del Parlamento, porque eso no es representativo. Necesitamos que haya mucha diversidad en el Parlamento. Bueno, Havel decía no, que tenía que haber representación no de los partidos, sino de las personalidades. Insistía mucho con esto. Finalmente el foro cívico le dice, mira, todo bien, pero un parlamento no es un conjunto de personalidades. No es un conjunto de esto. Es decir, un parlamento tiene que haber algún tipo de orden, ¿no? Imagínense cualquier congreso donde haya 200 diputados, bueno, y hablar con cada uno y ponerse de acuerdo todos es muy difícil, ¿no? Dijeron, mira, lo que ocurre en las democracias es que hay mayorías y minorías, hay partidos, se forman coaliciones, pero ¿qué pasaba también?
el modelo que tenían también de democracia, que fue entre 1918 y 1938, fue el de dos grandes presidentes, Masaryk y Benes, en el cual estos dos personajes primero eran presidentes por encima de los partidos, ¿no? Es decir, que no era un presidente que tuviera alguna adscripción partidaria, eran presidentes por encima de los partidos. Y Havel busca hacer esto, y de hecho él como presidente lo va a hacer, es decir, no va a tener un partido político, él va a ser un presidente por encima de los partidos. De hecho, es muy gracioso en un momento cuando él, en su segundo mandato, ya sabía que no tenía reelección, propone un candidato a presidente que era un egiptólogo que hablaba 8 idiomas y que había tenido como 3 doctorados. Y sí, está todo muy bien, pero no es viable eso, ¿no? Digamos, Havel seguía pensando en este término de alguien que fuera sumamente prestigioso, que fuera inobjetable cívicamente y que se convirtiera en un presidente por encima de los partidos. De hecho, después Havel va abandonando muchas cuestiones. Él se da cuenta que no había que inventar mucho. Lo que había que hacer era básicamente tomar los modelos de las democracias occidentales, pero esta dinámica él lo va a llamar la política no política, la nepolititska política, ¿no? La política no política, no es antipolítica, muchas veces se traduce como antipolítica y no es eso. Es decir, que es una política no partidista, es una política en la cual haya discusión filosófica, haya discusión de los temas, se pueden expresar las personas libremente, pero que no haya una cuestión jerárquica, organizada, sino que nadie debía estar atado a una estructura. Es decir, no tenía que haber disciplina partidaria. Una vez más, recalquemos que lo que él básicamente temía es que toda esa disciplina partidaria que había habido durante 40 años se reprodujera nuevamente. Y lo que había ocurrido en el periodo de 1918-38 es que los partidos existían, ¿sí? Hubo una gran cantidad de partidos políticos, de hecho había una coalición de 5 partidos, pero era un sistema sumamente rígido, a tal punto que si un diputado votaba en contra de su bancada, se lo podía expulsar del Parlamento. En ese tiempo se la llamaba, de hecho a nivel mundial, la cláusula checoslovaca, que un diputado, la banca no era del diputado, sino del partido. Entonces, si un diputado votaba en contra de su bancada, perdía su escaño y era reemplazado por otro diputado. Es decir, que era a tal punto la disciplina en ese periodo democrático que eso es lo que Havel temía que podía llegar a ocurrir. Entonces, él plantea todo esto de la política no política, la revolución existencial, la idea de un activo compromiso cívico, y que lo que buscaba y lo que después siempre buscó es que las personas siguieran participando en el periodo democrático, más allá de si fuera a través de la política, es decir, a través de las ONGs. A él le preocupaba mucho el tema del medio ambiente, a través de Carta 77, que siguió existiendo después con la democracia, porque entendían que había que seguir custodiando la vigencia de los derechos humanos, de las libertades individuales, que hacía falta que alguien desde fuera de los partidos también siguiera preocupándose por todo esto. Y de hecho, el foro cívico se va a descomponer, una parte va a formar un partido político tradicional y otra va a llamarse movimiento cívico, que va a tratar de darle sentido a esto de la revolución existencial. Es decir, va a seguir con estas ideas de Havel, y que es muy interesante que cada tanto en la política checa surge un movimiento no político, en el sentido de no estar atado a alguna estructura partidaria, a algo no jerárquico, y que las personas puedan expresarse libremente
buscando un amplio consenso en cuanto a las políticas a llevar adelante. Es decir, por un lado, Havel tuvo éxito como presidente en conducir la transición, ¿no? Y convertirse él mismo en un presidente por encima de los partidos. Pero luego, ya siendo presidente en la política cotidiana del día a día, ahí empieza a ver cuáles eran también las limitaciones de la revolución existencial, porque más allá del enorme entusiasmo que esto genera en la población en las primeras etapas, luego empieza la etapa de la normalidad. Es decir, que se empieza a dejar toda la politización de la sociedad, cada persona empieza a preocuparse por lo más inmediato, por su forma de vida, por ser feliz, ¿no? por desarrollarse cada uno en su profesión, con su familia, y ahí va viendo que todo ese enorme entusiasmo que hubo en un principio, obviamente empieza a relajarse y que empieza a transcurrir la normalidad. Bueno, hagamos un espacio de preguntas porque esto da para muchísimo y ahí vamos a empezar a ver todos los matices del pensamiento de Havel en estos ensayos. Y yo recomiendo especialmente El poder de lo sin poder. Es un ensayo bastante breve, muy, muy lindo y muy necesario para leer cada tanto. Bueno, acá me mandaron una pregunta que había quedado de la vez anterior y que encaja perfectamente para esta ocasión. Me preguntan si para que esto se convierta en acción política, hubo protagonistas de afuera del mundo de la cultura, ¿no? Porque uno habla de los estudiantes, los intelectuales, el mundo de la disidencia, de estos científicos, bueno, después los artistas, ¿no? Sí, claro. Empiezan a acercarse muchos personajes que tenían trayectoria política y también es muy interesante que sobre todo en un momento se acercan economistas. ¿Por qué? Había un instituto, llamado Instituto de Prognosis, que formaba parte de la Academia de Ciencias de Checoslovaquia. En Europa Oriental, bueno, en la Unión Soviética, existía algo que estaba fuera de las universidades, llamadas las Academias de Ciencias. Era una institución sumamente prestigiosa en cada país, que de hecho otorgaba una especie de doctorado también, es decir, uno hacía el doctorado y ahí empezaba la vida académica, ¿sí? No es como ocurrió hasta hace unos 20 años que uno, digamos, el doctorado de la consagración, uno hacía el doctorado siendo ayudante de cátedra, ¿no? Y ahí empezaba la vida académica. Bueno, después existía algo que se llamaba el doctorado en ciencias, que ya era la consagración absoluta, y eso lo otorgaba la Academia de Ciencias. Había un instituto, el Instituto de Prognosis, que estaba estudiando cómo hacer una transición de una economía centralmente planificada a una economía de mercado. Y ahí vamos a encontrar dos personajes clave. Uno va a ser Václav Klaus y otro va a ser Miloš Zeman. Bueno, Václav Klaus fue presidente de República Checa después de Havel. Y Zeman es el actual presidente después de Klaus. O sea que de ahí salieron estos dos personajes de este Instituto de Prognosis de la Academia de Ciencias. Y ellos son los que van a empezar a decir, bueno, muy bien, el teatro y los estudiantes y la no política, pero a esto hay que darle algún contenido, ¿no? Y ellos le van a dar de a poco, junto a otros economistas más, van a empezar a pensar en un programa de gobierno. Esto es lo que muchas veces faltaba en estos movimientos disidentes, porque había un enorme conocimiento de la filosofía, de la historia, de todo el pensamiento que no llegaba a entrar en Europa Oriental, pero faltaba un conocimiento más práctico de lo que era la economía, de lo que era la administración. A mí me contaron, por ejemplo, que los primeros tiempos, Havel y todo su entorno, hacían un montón de cartas, notas y demás, y no tenían copia de nada. Hasta que alguien les dijo, mirá, tenés que tener una copia de las cartas que mandás, de las notas que haces, porque esto queda archivado. Ah, qué buena idea, ¿no? Es decir, que había
falta de un conocimiento incluso práctico de cómo manejar, digamos, la administración en los primeros tiempos, ¿no? Pero sí, y ellos van a empezar a aprender de la política como, bueno, sobre la marcha, porque no había ninguna otra escuela. Nunca hubo una escuela anterior. Y de hecho, cuando se forma el gobierno del Foro Cívico, invita a muchos miembros del Partido Comunista a formar parte. El primer ministro era Marián Chalfa, que era un comunista que no había formado parte del régimen de la normalización, lo invitan y eh, iba a ser el primer ministro. Es decir, que no se convierte en algo completamente cerrado, sino que dicen, bueno, vamos a convocar a otras figuras, y de hecho, durante mucho tiempo hubo ministros de áreas muy específicas, ¿no? El ministro de Industria o ministro de Transporte, que eran áreas muy específicas, muy técnicas, y convocan a gente que había sido parte del régimen. Es decir, que no se convierte en algo completamente cerrado, sino que abren el juego a otras personas, pero que no habían tenido responsabilidades políticas importantes en los años anteriores. Me preguntan si pueden identificarse a algunos dentro del panorama político checo actualmente que sigan las ideas de Havel. Yo diría Karel Schwarzenberg, que fue candidato a presidente hace unos años atrás. No solo era cercano a Havel como personalmente, sino que también compartía bastante las ideas de Havel. Eh, Hay una campaña nacionalista muy dura contra él porque Schwarzenberg, eh, él había vivido gran parte de su vida en Austria. De hecho, había sido diputado en Austria y se le decía, bueno, pero ¿cómo puede ser que alguien que hable un checo tan enrevesado y que en realidad es un alemán? ¿Cómo puede ser que llegue a ser presidente y su mujer habla en alemán y habla mal el checo? ¿Cómo puede ser presidente? Con una campaña nacionalista bastante intensa, que muchas veces no se conoce hacia afuera, pero sí, esto estuvo presente, pero Schwarzenberg fue ministro de Relaciones Exteriores y fue uno de los nexos de la disidencia con el mundo exterior. Entonces, eh, fue, digamos, de los más cercanos y de los últimos políticos en estar presentes de esa generación. No, actualmente es muy difícil ya encontrar. Hace unos años hubo un movimiento muy interesante, que así como nosotros hace 19 años atrás tuvimos un movimiento que se vayan todos, en República Checa un movimiento es mucho más educado, lo que decían. Agradecemos, váyanse. Por lo menos daban las gracias. Gracias, andate, ¿no? Y lo que buscaban es que todos los políticos como Klaus y Seemann se fueran, no se fueron, de hecho siguieron, ¿no? Pero decían, gracias, váyanse, ¿no? Y que tenían que ver un poco con esto de la no política, ¿no? De lo no partidista. ¿Y quiénes eran? Bueno, eran jóvenes que habían sido los estudiantes en 1989. Obviamente, ya todos se habían graduado, ya eran profesionales y crearon este movimiento que después no tuvo una traducción política, porque justamente les faltaba el tema de la organización y de cómo trasladar esto a nivel político, ¿no? Pero cada tanto, es muy interesante esto, cada tanto surge algo así en República Checa, esta idea de la no política, ¿no? De un presidente que esté por encima de los partidos, ¿no? Cada tanto surge, esto es bastante recurrente. Bueno, me preguntan el efecto que tuvo en los países vecinos lo que estaba ocurriendo en Checoslovaquia. En sí, a ver, Checoslovaquia es, primero sí, la forma de trabajar del movimiento disidente de Carta 77 sí tuvo una gran influencia en otros países. ¿En qué sentido? Bueno, tuvo influencia en Alemania Oriental, hubo influencia en Bulgaria, en Rumania. Lo que pasa es que tampoco había mucha forma de comunicar lo que se estaba haciendo.
hubo reuniones clandestinas de Carta 77 con el movimiento Solidaridad. En Solidaridad también había un movimiento intelectual muy importante. Nosotros muchas veces nos quedamos con las figuras de Walesa, ¿no? O Lech Wałęsa, como se dice en polaco. Pero había grandes intelectuales en Solidaridad. Estaba Mazowiecki, estaba Geremek, que era un historiador medievalista y que fue ministro de Relaciones Exteriores. Hubo muchos intelectuales que se acercaron a Solidaridad y que de alguna forma buscaban replicar el modelo de Carta 77 dentro de ese movimiento sindical. Pero lo que ocurre es que en Hungría hubo bastante influencia de lo que hacía Carta 77, pero le faltaba, muchas veces de esos movimientos en otros países, le faltaba una figura convocante, importante. En el caso de República Checa estaba Havel como la figura del movimiento disidente. En el caso de, bueno, obviamente Polonia, Walesa y estaba el Papa Juan Pablo II, con lo cual, digamos, había dos figuras enormes. Pero en otros países como Hungría, Bulgaria, Rumania, incluso en Alemania Oriental, no había figuras tan importantes que pudieron unificar en torno suyo el movimiento disidente. Porque Havel no había unanimidad en cuanto a él, pero claramente cuando se forma el Foro Cívico en 1989, todos entendían que era la figura. Era la figura porque tenía un enorme prestigio internacional. Havel era más conocido fuera que adentro de Checoslovaquia. Muchas personas no sabían quién era Havel o tenían una mala prensa. ¿Sí? Él era mucho más conocido afuera que dentro de Checoslovaquia. No sé, él empieza a ganar una enorme popularidad en noviembre, diciembre de 1989, pero antes era una figura muy desconocida dentro de Checoslovaquia. Pero él se convierte en esa figura convocante. Eso pocas veces lo encontramos en otros países de Europa Oriental. Pero sí, hubo mucha influencia, lo que pasa es que era muy difícil de replicar esto en otros países de Europa Oriental. ¿Por qué? Porque además los checos tienen al día de hoy, tienen un gran respeto a las figuras intelectuales. Es decir, ¿quiénes son los padres de la patria para los checos? Por llamar de una forma. El emperador Carlos IV, que es reconocido por haber sido un gran constructor, porque era un hombre de letras, porque hablaba 4 idiomas, porque se veía leer y escribir, no era común. Masaryk, que era profesor de filosofía, el primer presidente de la República. Entonces, no es un país con héroes militares, sino que con este tipo de figuras intelectuales. Y al día de hoy es muy interesante, cuando uno va a algún cementerio se encuentra que prácticamente está el currículum académico del que está enterrado, ¿no? Profesor, titular de tal cosa, doctor, y uno dice, pero ¿está concursando para una cátedra o está enterrado, ¿no? Es decir, que hay un enorme respeto por esto, y entonces es muy entendible en ese ambiente cultural tan fuerte. Eh, Bien, excelente. Acá hay una pregunta muy, muy interesante. ¿Tienen en cuenta que el autototalitarismo es la propia censura? Se podría decir que Havel considera la sinceridad y la verdad como un acto de valentía. Claro, exactamente. Eso es lo que significaba vivir en la verdad en ese ambiente. Por eso, otros disidentes lo que decían es, esto es un radicalismo moral muy difícilmente sustentable para una persona común. Es decir, se le está pidiendo algo de un extremo arrojo, un acto de heroísmo prácticamente, a una persona común, que ¿cómo hace para sostener esto? Bueno, de hecho hubo casos así, pero nosotros valoramos mucho la valentía porque es una conducta bastante escasa. Si fuera algo extendido, la valentía, el heroísmo y demás, no le daríamos tanto valor, pero es una conducta escasa. Y lo cierto es que este radicalismo moral, esta revolución existencial, sí lo que buscaba era una conducta muy heroica, muy difícil de sostener en el día a día,
Y de hecho, para el mundo disidente era muy difícil sostener esto a lo largo del tiempo, ¿no? Esta conducta eh, de, de tanta valentía en ese contexto en el cual, primero, no había señales de que esto fuera a cambiar. Recién en el año 87, 88 empieza a haber señales de la perestroika, pero en la Unión Soviética, no en Europa Oriental. Entonces era muy difícil sostener esto y eh, requería un enorme papel, digamos, una enorme valentía y un enorme temple, que esto no solo afectaba a uno individualmente, sino a todo el entorno. Me preguntan qué papel u opinión tenía Havel de cara a las guerras de Yugoslavia. Bueno, esto es muy interesante. Eh, Cuando él fue presidente y transcurre las guerras de Yugoslavia, se tuvo enormes discusiones con su primer ministro sobre este tema. El primer ministro era Václav Klaus, que Klaus tenía una postura más bien de condescendencia a Serbia. Y lo que hacía Havel era desobedecerlo. Y Havel iba y viajaba a los lugares de conflicto, se reunía con las personas perseguidas. Havel no le decía caso. Se, se desentendía completamente de lo que opinaba Klaus, con lo cual había un conflicto permanente. Y esto tenía que ver, por un lado, con como Havel era una figura independiente, hacía lo que quería, no tenía que obedecer a una estructura partidaria. Y por otro lado, era tanto el prestigio de él personalmente que Klaus no sabía cómo manejarse con esto. Porque además Havel no le avisaba a Klaus, mira, voy a viajar a Sarajevo. Iba y viajaba. Y Klaus se enteraba por el diario, ¿no? Entonces se volvía loco y las discusiones eran permanentes. Pero cuando Havel tuvo que ser reelecto, Klaus sabía que no le quedaba otra que apoyarlo en la reelección. Era el Parlamento el que votaba en ese momento, el presidente, y sabía que era, bueno, era un personaje absolutamente independiente, que era inmanejable, pero que tenía un enorme prestigio hacia afuera y que no iban a encontrar otro presidente que pudiera reemplazarlo en ese momento. Es decir, que era más la ganancia que la pérdida. Pero sí tuvo muchas discusiones y de hecho Havel en varias ocasiones se pone en contra del primer ministro. Otra ocasión muy importante, en República Checa hay una importante minoría gitana, los romaníes, como dicen en Europa Oriental. Y había una situación de una gran discriminación racial en ese momento hacia la población gitana. De hecho, en los periódicos, cuando se iba a alquilar un departamento, decía gitanos abstenerse, ¿no? Claramente, no se aceptaba gitanos, pero ya aparecía en el aviso del diario, y de hecho en algunas partes se estaban haciendo muros en los barrios para mantenerlos separados. Klaus no se metía con eso, porque sabía que había un partido medio de extrema derecha que siempre hablaba en contra de los gitanos, ¿no? Y Klaus mucho en ese tema no se metía, porque esto, bueno, tenía consecuencias electorales, y Havel iba y defendía a los gitanos, ¿no? Él decía, esto es un muro que nos va a separar del resto de Europa. O sea, no es que separa a los gitanos de los checos. Es un muro que nos separa del resto de Europa. Porque la consigna era volver a Europa, a los valores de Europa. Y entonces él tomaba muchas posiciones éticas y las sostenía políticamente. Claro, como él no necesitaba votos, ¿no? Y no tenía un partido, no tenía nada que lo contuviera ni lo limitara, entonces se había convertido en un gran símbolo del país y en un montón de cuestiones, sabiendo que iba en contra de la corriente, él las va a sostener porque consideraba que era lo correcto. En ese sentido, podemos decir que sí, Havel vivía en la verdad. Él realmente decía y opinaba y actuaba de la forma que él consideraba correcta.
Me preguntan por la figura de Dubček. Bien, Dubček, Dubček es invitado a formar parte del Foro Cívico. De hecho, él estuvo en el Foro Cívico. Lo que pasa es que Dubček, primero que a él lo rescatan de alguna forma del olvido. A Dubček lo van a buscar a los pocos días, creo que fue ya el 21 de noviembre, si no me equivoco, de 1989, que ya le invitan a formar parte del Foro Cívico. Él era guardaparques en ese momento, creo que era bastante feliz en guardaparques. Era guardaparques, o sea, estaba en un bosque en Eslovaquia, ahí con los osos y los zorros, ¿no? En medio de los pinos. Lo van a buscar ahí, lo llevan a las manifestaciones en Praga, está en el balcón, está como miembro activo del Foro Cívico. Y lo que pasa es que Dubček lo que quería era volver a establecer el socialismo con rostro humano. Y ahí le dicen, todo bien, nosotros te queremos mucho, pero eso pasó hace 20 años y fracasó, ¿no? A Gorbachev le preguntaron, por ejemplo, cuál es la diferencia con respecto a Dubček. Y Gorbachev dijo 20 años. O sea, Gorbachev lo que trata de hacer es el socialismo con rostro humano. Y también le fue mal, en definitiva. Se desplomó el sistema. Y Dubček fue una figura enormemente importante en ese primer periodo de la transición. Y de hecho, en un momento se habló de que Dubček fuera el presidente de la República. Y lo que finalmente se decide es que Havel fuera el presidente de la República y Dubček fuera el presidente del Parlamento. Entonces, lo que se hizo para que Dubček pueda ser presidente del Parlamento es que a varios diputados se les retiró el mandato y se nombró a Dubček como diputado y por consiguiente presidente del Parlamento. Lo que pasa es que Dubček después muere en un accidente automovilístico. Entonces, hubiera sido sumamente importante que Dubček siguiera con vida, porque probablemente él hubiera ayudado a mantener unida a Checoslovaquia. Dubček es eslovaco, eso también era importante. Si era un presidente checo, entonces el presidente del parlamento tenía que ser eslovaco. Cuando Havel era presidente, el primer ministro federal era eslovaco, que era Marián Chalfa, ¿no? Siempre tenía que haber un equilibrio entre las dos nacionalidades dentro de la República Checoslovaca. Pero sí, Dubček era una figura muy importante en esa primera etapa, muy respetado. De hecho, los ex reformistas de Dubček siguieron actuando en política. Habían formado un grupo llamado Obroda, que significaría algo así como reconstrucción, y que después van a formar el Partido Socialdemócrata. El Partido Comunista de Checoslovaquia se transforma en Partido Comunista, se va a seguir llamándose así, Partido Comunista, hasta el día de hoy. ¿Por qué? En otros países los partidos comunistas se transformaron en partidos socialdemócratas o partidos socialistas. No es el caso checo, que al día de hoy se sigue llamando Partido Comunista de Bohemia y Moravia. En parte porque se forma un partido socialdemócrata inmediatamente, con lo cual le quita la posibilidad de este nombre, pero por otro lado porque son absolutamente estalinistas hasta el día de hoy, siguen reivindicando el antiguo régimen, cosa que en general nos resulta muy difícil encontrar en otros países de Europa Oriental. Bien, me preguntan por el tema de la justicia. Eh, bien, esto es un tema bastante complicado. Eh, Hubo muchos juicios. eh, lo que pasa es que es un tema que estuve leyendo en los últimos tiempos y era muy difícil ver hasta dónde había alcanzado la responsabilidad de muchos jerarcas. Es decir, en los principales jerarcas del partido, muchos van a estar presos después de juicios.
También lo que se hace es lo que se llama la lustración, es decir, los antiguos miembros del partido muchas veces no van a poder ocupar funciones públicas ni van a poder tener ninguna función administrativa en el Estado. Incluso esto hubiera llegado hasta Dubček, si se hubiera aplicado estrictamente. Esta ilustración, bueno, a ver, era muy difícil determinar hasta dónde se podía alcanzar, ¿no? Y lo que pasa es que en esos primeros años se abren los archivos de la seguridad del Estado y se encuentra que era tanta la cantidad de gente que había denunciado a otros que era muy difícil establecer las responsabilidades. Sí, los principales líderes del partido fueron enjuiciados, pero el tema es cuando se iba hacia abajo, ¿no? Y ahí, bueno, Havel como presidente no podía inmiscuirse en lo que hacía el Poder Judicial, pero tengamos en cuenta que hubo, no, a ver, hubo una reforma de la política, de la economía, de la legislación, de las relaciones de propiedad, o sea, se restablece la propiedad privada, eh, digamos, fue una reconstrucción enorme. Es decir, no es que solamente se reformaba una constitución, había que reformar todo. El sistema educativo había que reformarlo, el sistema policial, el sistema de la justicia, es decir, los códigos, todo había que reformar. Entonces, en ese tiempo sí, hubo muchas víctimas que lo que pudieron cobrar fueron indemnizaciones, hubo mucho de esto. Eh, hay algunos libros bastante recientes sobre este tema porque hay algunas cuestiones que todavía al día de hoy no fueron resueltas. Pero sí, hubo varios juicios y muchas víctimas fueron indemnizadas. Muchos de antiguos disidentes pretendían más que una indemnización económica, un reconocimiento social, es decir, un premio. Mira, fuiste disidente y la verdad te reconocemos. No hubo mucho de esto porque, ¿qué pasaba? Como la enorme mayoría de la población no estuvo ni de un lado ni el otro, entonces como que aquel que no fue disidente y que se mantuvo en la zona gris, y le molestaba un poco esto, ¿no? Porque, mira, él era valiente y vos no fuiste valiente, ¿no? Entonces, faltó un poco eso, más que el castigo a culpables o las indemnizaciones, lo que muchas veces los disidentes buscaban, los antiguos disidentes o antiguas víctimas, era un reconocimiento de la sociedad. Eso es lo que estuvo faltando durante muchos años. Y voy a señalar otra cosa que también marca la estatura de Havel. Otra cuestión sumamente importante y muy difícil para Checoslovaquia fue el tema de la expulsión de 3 millones de alemanes cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. En Checoslovaquia vivían hasta 1945 unos 3 millones de alemanes. Muchos de ellos colaboraron con el nazismo, otros no. Y lo que decide el presidente Beneš es firmar un decreto de expulsión. A estas personas se les expulsó con lo que tenían puesto. Prácticamente no se pudieron llevar nada. De hecho, hay fotos de la época donde se muestra a esta gente subida al tren forzada para ir a vivir a Alemania y se les pintaba una esvástica en el equipaje o en la ropa. Es decir, así como antes los nazis habían colocado insignias amarillas a los judíos, prácticamente lo mismo se hacía con esos millones de alemanes. Y los descendientes de esos 3 millones de alemanes, durante muchas décadas, pidieron una indemnización al Estado checoslovaco. ¿Por qué? Porque perdieron sus propiedades, perdieron todo, ¿sí? Las casas, las propiedades, los comercios, todo, todo. Havel reconoció, fue una aberración eso, pero no podemos pagar. Lo que yo les puedo ofrecer son disculpas. Y ese fue un obstáculo durante muchos años
para que la República Checa pudiera integrarse a la Unión Europea, ¿no? Porque había un fuerte lobby por parte de los descendientes de esos 3 millones de alemanes, que además en su gran mayoría vivían en Baviera, en el sur de Alemania, y bueno, la forma de solucionarlo fue eso, es decir, un pedido de disculpas. No fueron los únicos alemanes expulsados de Europa Oriental, unos 6 millones de expulsados de Polonia, 1 millón más en el resto de Europa Oriental. También hubo más o menos 1/4 de millón de alemanes que fueron llevados forzosamente a trabajar en la Unión Soviética durante varios años, que es un tema que tampoco se habla, ¿no? Porque existía esta idea de la culpabilización colectiva, ¿no? Es decir, todos los alemanes eran nazis. No, no era así. De hecho, los pocos alemanes, prácticamente de esos 3 millones, solo quedó un 1% viviendo en Checoslovaquia porque habían podido demostrar que habían resistido el nazismo. Es decir, que existió una idea de la culpabilización colectiva a esa minoría y se le expulsa, ¿no? Es decir, que la consecuencia fue una Checoslovaquia más étnicamente homogénea. De hecho, en la República Checa hay pocas minorías, y eso tenía que ver sobre todo con esa expulsión de los alemanes. Y esto era algo que Havel señaló que había sido una aberración. Es decir, que algo que no se discutía, no se hablaba, él dijo, sí, tienen razón, fue una aberración, fue una violación a los derechos humanos. Pero bueno, no nos podemos pagar, lo que yo puedo hacer es ofrecer disculpas. Y eso marcó un punto muy importante. Yo no veo más preguntas. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estas 3 sesiones súper interesantes y que disparan para seguir profundizando en temas más puntuales. Me imagino que en noviembre en el programa Goodbye Lenin vamos a tener posibilidad de quizás agregarte alguna clase más a las tradicionales. Y bueno, quiero agradecerte mucho por esta iniciativa y las brillantes presentaciones. Bueno, agradecerle a la Fundación Konrad Adenauer por organizar esta actividad junto con nosotros. Bueno, a mis colaboradores, a Vicky, a Elena, al equipo de comunicación, Estefanía y Paula, que luego todas estas presentaciones están disponibles en Cadal TV, en YouTube y en nuestro sitio web. Bueno, al resto de los que participaron organizando esto, y bueno, por supuesto a los que presenciaron y participaron también con las preguntas para hacer más animada esta actividad. Así que les estamos muy agradecidos y de paso adelantarles que tenemos un programa bastante intenso de webinars. La semana que viene habrá uno sobre el índice de transformación Bertelsmann, que tengo entendido va a ser en inglés, con Hau Harman, después de la Fundación Bertelsmann, va a estar Viviana Jackman de Chile, y también va a estar Peter Thierry, que es el que se encarga de hacer el capítulo regional de América Latina. Después tenemos un webinar sobre América Latina ante la renovación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde va a haber expositores de distintos países de la región. Después vamos a tener un seminario en 2 partes, de 10 sesiones en total, sobre los derechos humanos en las relaciones internacionales, bueno, muy inspirado, por cierto, en Havel, que fue un ejemplo de política exterior en derechos humanos. También vamos a tener, estamos por publicar en estos días, el informe sobre el estado de la libertad artística en el mundo, que publicamos con Freemuse, y vamos a hacer un webinar sobre el estado de la libertad artística en América Latina, donde van a participar personas de acá, también de Brasil, de Venezuela y de Cuba.
bueno, y no sé cuántos webinars más tenemos, pero bueno, seguramente vamos a tener una actividad bastante intensiva. Sé que nuestra colega Diana Arévalo, la directora de Proyectos Culturales, está organizando junto a PROEA, que es una organización de derechos humanos de Venezuela, una serie de actividades sobre todo vinculado al artivismo, es decir, cómo el arte contribuye a crear espacios de libertad en diálogo con colegas de otros países, principalmente de Cuba y Nicaragua. Así que bueno, tenemos bastante actividad y espero que sigamos conectados. Ahí nosotros en estos días, quizás mañana, les enviemos alguna reseña de un libro de Havel, y también invitarlos, hay una biblioteca, Václav Havel, que la pueden seguir por las redes sociales también, y es una forma de que sigan al tanto y mantener vivo el legado de Havel, ¿no? De alguna manera hay mucha gente que en República Checa hay varias organizaciones que mantienen vivo su legado y bueno, por lo menos facilitarles esos contactos y que bueno, que puedan estar al día de lo que se hace relativo a la figura de Havel. Así que bueno, de nuevo, muchas gracias Ricardo, y fue un placer, y espero que nos sigan acompañando en futuras actividades, aunque también esperaría mucho más volver a las actividades presenciales, pero bueno, por ahora seguiremos con estas actividades virtuales. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.